Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy les traigo una historia que sinceramente me ha tocado el corazón y sé que a ustedes también les va a conmover. Vamos a hablar de una acción increíble y conmovedora realizada por una persona que admiramos mucho, Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de su actuación, de sus looks espectaculares ni de sus proyectos televisivos. Hoy vamos a celebrar su gran corazón y su amor incondicional por los animales. Así es, amigos, Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca, ha protagonizado un acto de bondad que ha cautivado a sus fans y a amantes de los animales en todo el mundo. Resulta que Demet rescató a un perrito que lamentablemente había sufrido maltrato. Esta historia nos muestra su lado más humano y nos recuerda la importancia de proteger a los seres más vulnerables. Antes de que me sumerja de lleno en esta conmovedora historia, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es súper fácil. Solo tienen que hacer clic en el botón rojo que dice suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo regularmente sobre temas que me apasionan, y estoy seguro de que les encantará. Además, suscribirse es la mejor forma de apoyarme y ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo duden más y únanse a esta gran familia. Ahora sí, prepárense porque esta historia es realmente inspiradora. Como les decía, Demet Özdemir rescató a un perrito que se encontraba en una situación muy delicada. La información inicial que llegó a los medios y a las redes sociales era escasa, pero suficiente para generar indignación y preocupación. Se hablaba de un perrito abandonado con evidentes signos de maltrato, que vagaba por las calles en busca de comida y refugio. Pero a medida que la historia se desarrollaba, los detalles se volvieron aún más desgarradores, pintando un cuadro de crueldad y abandono que caló hondo en el corazón de muchos. Lo que realmente despertó la indignación de la gente fue la crueldad con la que había sido tratado el animal. Testigos reportaron que el perrito presentaba heridas, estaba visiblemente desnutrido y mostraba un comportamiento asustadizo y desconfiado. Era evidente que había sufrido mucho y que necesitaba ayuda urgente. Las primeras imágenes que circularon mostraban un animal esquelético con el pelo sucio y enmarañado, y unos ojos llenos de miedo que parecían implorar ayuda. Se decía que el perrito, al que luego se le dio el nombre de Ansl, que significa afortunado en turco, había sido visto arrastrándose por los contenedores de basura en busca de algo que llevarse a la boca. Se especulaba sobre el origen de sus heridas. Algunos decían que había sido atropellado por un coche y abandonado a su suerte. Otros, basándose en las cicatrices que tenía en el cuerpo, creían que había sido víctima de maltrato físico deliberado. La verdad, por supuesto, era difícil de determinar, pero lo que sí era innegable era que el animal había sufrido terriblemente y necesitaba ayuda inmediata. La indiferencia de algunos y la crueldad de otros habían dejado una huella profunda en este pequeño ser. Fue entonces cuando Demet Özdemir entró en escena. Al parecer, la actriz se enteró de la situación del perrito a través de las redes sociales, donde las fotos del animal circulaban rápidamente. Los hashtags #Demet Özdemir Kurtaransli, Demet Özdemir salva a Ansl, y #Hayvanay Deteir, no a la violencia animal, se hicieron tendencia en Turquía, llamando la atención de miles de personas, incluyendo a la actriz. Como amante de los animales y defensora de sus derechos, Demet no dudó ni un segundo en actuar. Se puso en contacto con organizaciones de rescate animal, incluyendo varias protectoras locales y grupos de voluntarios, y se ofreció a ayudar en la búsqueda y rescate del perrito. Según las fuentes, Demet participó activamente en la búsqueda del animal, recorriendo las calles y preguntando a los vecinos si lo habían visto. No se limitó a donar dinero o a enviar un mensaje de apoyo, se involucró personalmente en la búsqueda de Ansl. Se dice que pasó horas caminando por las calles, mostrando fotos del perrito y hablando con los residentes, buscando pistas sobre su paradero. Esta dedicación y compromiso personal conmovió a muchos y demostró su genuina preocupación por el bienestar animal. Finalmente, después de varios días de búsqueda intensiva, lograron localizar al perrito. Estaba escondido en un rincón, asustado y temblando, detrás de unos contenedores de basura en un callejón oscuro. Parecía haber perdido toda esperanza y estaba a punto de rendirse. El momento del rescate debió ser realmente emotivo. Imaginen la escena, Demet acercándose con cuidado al perrito, hablándole con voz suave y ofreciéndole comida. Se cuenta que Demet se arrodilló frente a él, manteniendo la calma y
hablándole con dulzura. Le ofreció un trozo de pollo cocido, sabiendo que era un alimento suave y fácil de digerir para un animal en su estado. El animal, al principio desconfiado, con el miedo reflejado en sus ojos, poco a poco fue sintiéndose seguro y se dejó acercar. Se dice que Demet, con lágrimas en los ojos, le susurró palabras de consuelo y le prometió que nunca más volvería a estar solo. Una vez que lo tuvieron a salvo, Demet se encargó de llevarlo a una clínica veterinaria de confianza, con la que había contactado previamente. Allí, recibió atención médica inmediata. Los veterinarios confirmaron que el perrito presentaba varias heridas, desnutrición severa y un estado de salud general delicado. Tenía sarna, una infección cutánea dolorosa, y sus huesos eran visibles a través de su piel. Sin embargo, gracias a la rápida intervención de Demet y al equipo veterinario, el animal tenía una buena oportunidad de recuperarse. Se le administraron antibióticos, se le proporcionó alimento especializado para ayudarlo a recuperar peso y se le cuidaron sus heridas. Pero la historia no termina ahí. Demet no solo rescató al perrito y le brindó atención médica, sino que también decidió adoptarlo. Así es. Demet Özdemir le dio un hogar y una familia a este perrito maltratado. Esta acción habla por sí sola de su gran corazón y de su compromiso con el bienestar animal. No lo entregó a un refugio ni buscó un nuevo dueño, ella misma lo acogió en su hogar, dándole la oportunidad de vivir una vida feliz y segura. Desde que el perrito llegó a su casa, Demet lo ha estado cuidando con mucho amor y dedicación. Lo ha alimentado, lo ha llevado al veterinario para sus chequeos regulares y le ha brindado todo el cariño y la atención que necesita para recuperarse por completo. Se dice que lo consiente como si fuera su propio hijo, dándole juguetes, sacándolo a pasear y dedicándole mucho tiempo y atención. A través de sus redes sociales, Demet ha compartido fotos y vídeos del perrito, mostrando su progreso y su transformación. En las imágenes se puede ver al animal feliz, jugando y disfrutando de su nueva vida. Es realmente conmovedor ver cómo ha cambiado su expresión, pasando de ser un animal asustado y desconfiado a un perrito alegre y juguetón. Ansl ahora corre, juega y salta con alegría, demostrando que el amor y el cuidado pueden obrar milagros. Los fans de Demet han reaccionado con entusiasmo y admiración ante esta acción. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y felicitaciones, elogiando su bondad y su generosidad. Muchos han expresado su deseo de seguir su ejemplo y de ayudar a los animales que lo necesitan. La historia de Ansl y Demet ha inspirado a muchos a ser más conscientes del sufrimiento animal y a tomar medidas para ayudar. Esta historia ha tenido un gran impacto en las redes sociales, generando conciencia sobre el maltrato animal y la importancia de la adopción. La etiqueta almohadilla Demet Özdemir se ha utilizado para compartir fotos y vídeos de otros animales rescatados, así como para promover la adopción y la donación a organizaciones de rescate animal. Muchas personas se han sentido inspiradas a adoptar un animal abandonado o a colaborar con organizaciones de rescate animal. Se han organizado eventos de adopción y recaudación de fondos en todo el país, impulsados por la historia de Ansl. Pero más allá del impacto en las redes sociales, lo realmente importante es el cambio que Demet ha logrado en la vida de este perrito. Le ha dado una segunda oportunidad, una vida llena de amor, cuidado y felicidad. Y eso, amigos, es algo que no tiene precio. Ansl ya no es un animal abandonado y maltratado, ahora es un miembro amado de la familia de Demet Özdemir. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda la importancia de ser conscientes del sufrimiento animal y de actuar para proteger a los seres más vulnerables. El maltrato animal es una realidad que lamentablemente sigue existiendo en nuestra sociedad, y es responsabilidad de todos combatirlo. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de los animales, debemos alzar la voz y denunciar cualquier forma de maltrato. En segundo lugar, nos muestra el poder de la adopción. Adoptar un animal abandonado es un acto de amor y generosidad que puede cambiar la vida de un animal para siempre. Hay miles de animales esperando un hogar, y cada uno de nosotros puede hacer la diferencia adoptando en lugar de comprar. Además, adoptar un animal adulto tiene muchas ventajas, ya están educados, suelen ser más tranquilos y su personalidad es más definida. Y en tercer lugar, nos inspira a ser mejores personas y a seguir el ejemplo de Demet Özdemir. Su acción nos demuestra que un pequeño gesto de bondad puede tener un gran impacto en el mundo. Todos podemos contribuir a crear un mundo más justo y compasivo para los animales.
Podemos donar a organizaciones de rescate animal, ser voluntarios en refugios, educar a nuestros hijos sobre el respeto a los animales y denunciar cualquier acto de crueldad que presenciemos. En resumen, hemos hablado de la increíble acción de Demet Özdemir al rescatar a un perrito maltratado y darle un nuevo hogar. Hemos visto cómo esta historia ha conmovido a sus fans y ha generado conciencia sobre el maltrato animal y la importancia de la adopción. Hemos aprendido valiosas lecciones sobre la importancia de proteger a los animales y de ser mejores personas. La historia de Demet y Ansel es un ejemplo de cómo el amor y la compasión pueden transformar vidas y hacer del mundo un lugar mejor. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a hacer el bien. Recuerden que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia en la vida de un animal necesitado. La próxima vez que vean un animal abandonado o en peligro, no duden en actuar. Pueden llamar a una organización de rescate animal, ofrecerle comida y agua, o simplemente darle un poco de cariño. Cada pequeño gesto cuenta. Me encantaría saber qué opinan de esta historia. ¿Qué les parece la acción de Demet Özdemir? ¿Han tenido alguna experiencia similar rescatando a un animal? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber sus opiniones, sus experiencias y sus ideas sobre cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor para los animales. Y para finalizar, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que esta historia llegue a más personas, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Además, si conocen alguna organización de rescate animal que quieran recomendar, déjenla en los comentarios para que otros puedan conocerla y apoyarla. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden, la bondad siempre regresa. Y recuerden, adopten, no compren. Los animales se lo agradecerán.